Amigas y amigos, Luis Arce ya tomó la importante decisión de ir conformando su nuevo gabinete y es realmente interesante a las personas que ha sumado. Algunos dejan muy claro que son técnicos y otros más militantes del movimiento al socialismo. Seremos austeros, afirma el propio Luis Arce, y Evo Morales simple y llanamente no estará en el gobierno del actual presidente Luis Arce. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este martes 10 de noviembre de 2020 y vamos directo a esto que se da a conocer. Luis Arce posesiona a 16 ministros de su gabinete tras asumir la presidencia de Bolivia. Entre los nombramientos destacan el de María Nela Prada en el Ministerio de la Presidencia y el de Carlos Eduardo del Castillo en la cartera de gobierno. Y bueno, poco a poco se va posesionando ya del control del gobierno el propio Luis Arce. Y bueno, esto es algo significativo porque al momento de llevar a cabo el acto destacó la necesidad urgente de atender la situación económica del país en medio de esta crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 que ha golpeado duramente no solo en la parte sanitaria sino también económica a nivel global. Durante una ceremonia realizada en la Casa Grande del Pueblo en La Paz, Arce posesionó a todos los miembros del nuevo gabinete, de los cuales 3 son mujeres y 13 son hombres. Este gabinete va a enfrentar las crisis y también reconstruiremos nuestro Ministerio de Culturas. Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Lucho por Bolivia, en la posesión del gabinete ministerial. Hoy nos toca sacar una nueva organización del Ejecutivo. Eso es lo que se daba a conocer a través del Ministerio de Presidencia, mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter. Conformamos un gabinete a la altura de todos los desafíos. Recurrimos a lo mejor que teníamos para trabajar por el país, dijo el mandatario boliviano durante la ceremonia. Entre los nombramientos destacan el de Marianela Prada en el Ministerio de Presidencia, Carlos Eduardo del Castillo en el Ministerio de Gobierno y Rogelio Maita en Relaciones Exteriores. Por su parte, Marcelo Alejandro Gómez ocupará la cartera de Economía, Edmundo Novillo el Ministerio de Defensa, Iván Lima en Justicia, Adrián Kelka en Educación, Edgar Pozo en Salud, Verónica Navia en Trabajo, Ramiro Félix Villavicencio en Minería. El Ministerio de Hidrocarburos estará a cargo de Franklin Molina, el de Obras Públicas será ocupado por Edgar Montaño, en Planificación del Desarrollo, Felima Gabriela Mendoza, en Desarrollo Productivo, Néstor Huanca Chura, en Desarrollo Rural, Wilson Cázares, y en Medio Ambiente, Juan Santos. Durante su discurso, Arce destacó los desafíos que enfrentará su gobierno tras la administración de facto de Yanine Áñez. La economía está seriamente herida, dijo el mandatario, poniendo a su nuevo gabinete a trabajar en la reconstrucción del país. Estamos viendo hambre, estamos viendo una crisis sanitaria que ha profundizado las estructuras de la pobreza en nuestro país y tenemos una crisis educativa que merece la atención de todos, apuntó el jefe del Ejecutivo. Y bueno, en este escenario también llama la atención lo que da a conocer la plataforma Infobae, que ha sido obviamente una plataforma muy crítica de Evo Morales y bueno, esto es lo que destaca. Ahora veremos cómo se comporta con el nuevo presidente Luis Arce. Esto es lo que destacó, nombró un gabinete con técnicos y militantes, afirmó que su gobierno será sumamente austero. El mandatario boliviano le otorgó juramento a los responsables de 16 de los 17 ministerios y anunció la reposición del de Culturas, que había sido suprimido durante el mandato transitorio de Yanine Áñez. Y esta es una fotografía del momento en que Luis Arce juramenta a sus ministros. El primer consejo de ministros del presidente boliviano, conformado mayormente por militantes del MAS y algunos técnicos, tomó juramento con el reto de afrontar la crisis económica, sanitaria y social que vive el país. Arce designó en esta jornada a los titulares de 16 de los 17 ministerios existentes
Y vaya que esto es muy interesante, anunció la reposición de la cartera de Culturas, que había sido suprimida por el gobierno transitorio de Yanini Áñez. Y como le decía, son 13 hombres y 3 mujeres los que integran el nuevo gabinete de ministros de Bolivia, entre ellos militantes del MAS, ex sindicalistas, ex colaboradores de Arce cuando estuvo al frente del Ministerio de Economía y algunos otros exfuncionarios de cargos menores en las gestiones gubernamentales. En su discurso, aquí destaca este portal que Luis Arce mencionó lo siguiente: el suyo será un gobierno sumamente austero y anticipó que les esperan duras jornadas de trabajo para lograr la reconstrucción económica del país. Arce manifestó que debía conformar un consejo de ministros que esté a la altura de los grandes desafíos que tiene Bolivia, por lo que eligió a lo mejor para su gabinete, al que calificó de familia, con el objetivo de sacar al país de la crisis. Los desafíos están no solamente en el área económica, sino también en la social, porque la pandemia del COVID-19 ha profundizado la pobreza en Bolivia, con una parte de la población que pasa hambre, lamentó. La crisis educativa y los desafíos en el orden de la política internacional también son parte de los retos mencionados por el nuevo presidente boliviano, que ha pedido a sus ministros que reporten con urgencia cómo encuentran los respectivos departamentos estatales para así tomar las primeras medidas cuanto antes. Arce, que fue ministro de Economía en 12 de los casi 14 años de Evo Morales al frente de Bolivia, criticó en la víspera en su discurso de investidura que el país se había hundido no solo por la pandemia mundial, sino por lo que consideró una pésima gestión en los 11 meses del gobierno transitorio de Áñez. Vamos a salir adelante con la capacidad, el desprendimiento y el compromiso de los nuevos ministros y del equipo de su vicepresidente David Choquehuanca. Y bueno, algo que desde luego resultó muy significativo en esta otra jornada de los primeros días como presidente de Bolivia por parte de Luis Arce. Y esto se destacó ya por el Ministerio de la Presidencia, una de las carteras clave del gobierno boliviano quedó por primera vez a cargo de una mujer, María Nela Prada, una militante del MAS que trabajó estrechamente con Arce cuando fue ministro. La nueva ministra es hija de Ramón Prada, fallecido exprefecto de la región oriental de Santa Cruz, que militó en la derechista Acción Democrática Nacionalista, y de Betty Tejada, que fue diputada por el MAS y presidenta de la Cámara Baja en la legislatura 2013-2014. En el discurso, en representación del gabinete, Prada puso como ejemplo su propio caso para mencionar que aunque ella y su padre tuvieron ideas y posiciones diferentes respecto a la militancia, él enseñó a respetar y valorar esas diferencias. Aceptar las diferencias es muchas veces un camino difícil, pero es un camino que tenemos que recorrer entre todos los bolivianos por el enorme reto que tenemos en este momento de construcción y reconstrucción de un país. También aseguró que ahora toca sanar heridas y dejar atrás la violencia, que es el fracaso de la política, es el fracaso de enfrentar ideas. Según la ministra, las batallas de ideas son sanas, las diferencias son sanas, pero la violencia y la muerte nunca lo serán, por lo que abogó por reconstruir el país aceptando las diferencias existentes, que el hecho de ser adversarios políticos no implique la aniquilación del otro. Así está este asunto, es muy interesante. Junto a Prada hay otras 3 mujeres en el gabinete y la promesa de que una cuarta ocupará la cartera de Culturas una vez que Arce la reponga. Entre los ministros hay algunos rostros conocidos de las gestiones de Morales, como el expresidente de la Cámara de Diputados y exgobernador de la región central de Cochabamba, Edmundo Novillo, que es el ministro de Defensa. También están varios ex vicepresidentes y antiguos colaboradores de Arce cuando estuvo al frente de Economía, una cartera que quedó en manos de Marcelo Montenegro. El nuevo canciller boliviano es el jurista y ex candidato a senador por el MAS, Rogelio Maita, que fue abogado de las víctimas de la llamada Guerra del Gas, una revuelta social ocurrida en 2013 en Bolivia. El Ministerio de Salud, que tuvo 3 cambios durante el gobierno transitorio de Áñez, está a cargo del cardiólogo Edgar Pozo, hasta ahora director del Instituto Nacional del Tórax y sin militancia en el MAS. El nombramiento del Consejo de Ministros coincidió con el retorno de Evo Morales a Bolivia, casi un año después de su renuncia a la presidencia, denunciando que era forzado por un supuesto golpe de Estado ante la grave crisis que cortó su mandato de cerca de 14 años consecutivos. Y es en este escenario justamente que la caravana de Evo Morales pues sigue avanzando por territorio boliviano, evade bloqueos opositores y avanza
ahí en Bolivia. La caravana del expresidente avanzaba este día hacia la región boliviana del Chapare, después de evadir bloqueo de opositores y en medio de muestras de cariño, pero también del anuncio de protestas en su contra en el segundo día de su retorno al país tras un año en el exilio. Sus herederos políticos, el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, no hicieron mención a su llegada en un acto en la región sureña de Potosí. La caravana llegó al Salar de Uyuni, donde Morales admitió que tuvieron una linda aventura. Tratamos de no entrar a la provocación de algunos grupos que siempre molestan, agregó en una conferencia de prensa en alusión a algunos bloqueos de carreteras que realizan sectores opositores. Se prevé que por la tarde llegue al pueblo donde nació y el miércoles ingresa al Chapare, en el centro del país. Poco después de ganar las elecciones, Arce fue cuestionado sobre una posible cercanía del expresidente, a lo que respondió que él no gobernará bajo la sombra de Morales. Sin embargo, se anunció un posible encuentro entre ambos. Al presidente no le conviene que se posesione la idea de que va a gobernar a la sombra de Morales. Eso seguramente lo entiende muy bien, expresó el analista político Luis Andia a la televisora Unitel. Morales debe ser una bisagra entre el gobierno y los movimientos sociales, especialmente los cocaleros, de tal manera que en lugar de perjudicarlo, más bien lo ayude. Así es como está este asunto, bastante interesante. Y vaya que Bolivia pues ha entrado a una nueva fase política, social, económica y también en el tema sanitario y desde luego en el plano histórico. Ojalá no des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.